Ahí está Milo, ahí está Milena, Lautaro. Algunas caras profe. empiezan a ser conocidas. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo va? Maxi, Hola. Víctor, Iván. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo venimos? ¿Bien, más o menos? ¿Cómo estamos? Bien, por suerte. Bueno. Empiezo contestando, ahora tomamos 3 minutitos para antes de arrancar la clase de hoy. Ahí me pregunta Juan y Ortiz, profe, quise hacer la autoevaluación anoche y no podía. Viste que como yo le puedo echar la culpa a la máquina, pero lo más probable es que me haya puesto mal los dedos y la haya programado para que se cierre antes de lo que correspondía. Si no, no sé, Juani, porque sos el primero. Yo soy Juan y Coso y... No, la quise hacer anoche, tipo, eran las 11:30 de la noche y no me dejaba. No, quizás yo le pifié la fecha de cierre y le puse ayer a las 10 de la mañana. A ver, no lo sé. No, profe, yo lo hice ayer a las 10 de la noche y andaba. Entonces, Yo lo hice hoy a la mañana. No sé, entonces yo no me equivoqué. capaz Entonces le puedo echar la culpa al Yo hoy en la sistema. mañana, No profe. sé si habrá sido el wifi campesino que me hizo No. mal, pero bueno. Probemos de nuevo, me quedo más tranquilo. La verdad te digo, pensé que me había equivocado, me puedo equivocar, poniendo una fecha, pero me quedo más tranquilo y probamos. Bueno, ahora sí va a estar cerrada. En todo caso, escribime y yo la vuelvo a habilitar, no me cuesta nada. Escribime Dale. y la vuelvo a habilitar. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias. Lo primero que le tengo que decir hoy es que vamos a tener una clase cortada. Y acá les pido disculpas. Esperen. Vamos por partes. Lo primero, yo esta misma clase, la misma, la doy mañana a las 11 de la mañana para los chicos de Saladillo. ¿Sí? Así que cualquiera que prefiera estar mañana para que la clase sea continua, yo les paso la ID de Saladillo, se conectan ahí y es lo mismo, la misma presentación, los mismos videos, lo mismo. ¿Está bien? Les cuento lo que me pasa. A las 5 de la tarde tengo que hacer una presentación de la facultad, de una jornada que pedí que, bueno, no importa. La desorganización hizo que no consideren mis horarios, pero después quieren que esté, y entonces se me es difícil a veces. Son 20 minutos, porque yo ya dije que estaba en clase. ¿Qué quiere decir esto? Que yo 5 menos 5 me voy a desconectar, y 5 y 20 voy a estar con ustedes de nuevo. Pueden aprovechar para parar ahí, tomar su mate y volver y seguimos. Yo lo voy a hacer, digamos, aunque sean 2 alumnos, yo voy a volver de 5 y 20 para adelante. O pueden, los que quieran, mañana sumarse a la clase de Saladillo. Yo les recomiendo que nos quedemos acá hoy, son 20 minutos que salgo y entro de nuevo. Pero entiendo si alguno me dice, no, mirá, no tengo que estarte 20 minutos esperando. Bueno, mañana está la clase, doy la misma clase y la doy yo, digamos, para los alumnos de Saladillo. ¿Está bien? Esto vamos a intentar que no vuelva a suceder. Y la verdad que es una unidad demasiado importante, porque yo también podía suspender la teoría y mandarlos a cualquier otra teoría, pero la verdad que la unidad 4 es una unidad troncal. Por eso les recomiendo de que me tengan esa paciencia de esperarme esos 20 minutos. ¿Sí? Sacado eso, algunas cuestiones por Instagram que me mandan mis ayudantes, me hablan de que van teniendo algunas dudas o algunas consultas respecto a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? La verdad es que en esta metodología de dedicarle media hora o 40 minutos para chequear las dudas anteriores, se me hace difícil porque entonces no puedo avanzar con lo que les tengo que dar para la unidad 4. Entonces lo que yo les voy a proponer ahora a todos es que me contesten, espérenme un segundito, es que me contesten estas 2 preguntas. Primero, si quieren o necesitan una clase de consulta, y después qué día y horario prefieren. Esto es totalmente optativo, totalmente optativo. Lo único que les pido es que los que contesten que sí quieren una hora de consulta me digan qué día prefieren. Los que ponen que no, no elijan el día. Cosa de que yo ponga el día en función de los que quieran una clase de consulta. ¿Sí? Repito, la clase consulta es solo optativa.
no tiene, a ver, es para sacarnos dudas porque sé que por el Instagram le han enviado algunas dudas a los chicos y los chicos me las hicieron llevar respecto a Porter, la cadena de valor y otras cosas que me mandan las imágenes. Y me parece que lo más prolijo es que nos juntemos algún día, media hora, 40 minutos a charlar sobre esos temas o cualquier otro que tengan de dudas de la unidad 1, desde la unidad 1 para adelante. O sea, vamos a incluir los temas de la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí yo les comparto díganme si la están viendo la encuesta. La primera pregunta es si necesitan, y lo que les pido es que los que contesten que sí a la pregunta 1, contesten la 2. ¿Sí? Así ponemos el día del horario en función de los que van a venir. ¿Está bien? Profe, ¿sería este finde o en general? Sí. No, este finde. Después tenemos que hacer otra, hacemos otra, no hay problema. Antes del parcial hay una clase consulta, por lo cual, de acá el primer parcial entra hasta la unidad 6, que eso fue algo que me preguntó alguien la semana pasada en el chat. Hasta que unidad entraba en el primer parcial entra hasta la unidad 6. Piensen que hoy vamos a ver la 4. Profe. Si esta la hacemos el fin de semana, estamos hablando de que nos quedan 2 unidades y tenemos clase consulta. Nuevamente. ¿Sí? Profe, yo te quería consultar, ya que dijiste lo del parcial. Es la misma fecha que el parcial de Matemática 2. Si se podría, no sé si su materia o la otra, se podría cambiar la fecha. Sí, ahí tengo, sí, no sabía que era la misma. Ahí déjame que yo se lo haga ya a Secretaría Académica. En general, parciales del mismo año, el mismo día, buscamos que no haya. ¿Está bien? Por lo cual entendemos que vamos a buscar la forma de que se solucione. ¿Sí? De que no tengan parciales. Distinto es el caso que me preguntaron a una chica por mail, no me acuerdo el nombre, que era con financiera. Ahí ya es distinto. No digo que no se busque, que no, pero ya si nos vamos de año es imposible, porque es matemática 1, porque algunos de ustedes están cursando matemática 1, otros matemática 2, otros financiera. Lo que se busca es que no haya parciales del mismo año el mismo día. ¿Sí, Iván? Eso deberíamos poder garantizarlo en realidad, salvo que haya alguna explicación de por qué no. Deberíamos poder garantizarlo. Bien, hasta ahora contestaron 60 chicos, más o menos. Esto no es obligación contestarlo tampoco, ¿eh? Yo para hacerme un sondeo. Profe, ¿Sí? igual no nos deja enviarla si no ponemos el día y horario. Es decir, los que ponen que no. Perdón, eso es porque yo la programé mal. Porque programé las 2 preguntas juntas. Vos sabés que lo dudé y no estaba condicionada. Profe, yo, sí. Una salvedad media tonta, capaz mía, de la ignorancia. Yo puse que sí, pero en realidad capaz que es que no, porque no tenía en consideración que ya había otra clase de consulta antes del parcial. Bueno. Igual voy a presenciarlo igual, me gustaría ir igual, pero capaz que hubiera puesto que no en el caso de haber sabido eso. Pero bueno, es básicamente mi ignorancia. Vamos a una cosa. Hagámosla de nuevo, solo contesten los que la quieren hacer, o sea, solo los decía si me ponen el horario. Gracias a la chica que me avisó de que no está condicionada. Hagamos al revés, solo contesten los que sí. Y los que no sé, no contesten. ¿Está bien? Y entonces con los que sí vemos el día del horario. Gracias a la que me avisó, claro, yo puse las 2 preguntas en la misma y no había una condición. Bien. Bien, ahí hacemos 10 segundos más, si alguno más quiere votar. Y si no, vamos a dejar el viernes a las 7:30 de la tarde. ¿Sí? No necesariamente, escúchenme lo que les digo, va a ser el mismo ID. ¿Sí? Porque las clases consulta, estas son como aula física. Esto es como ir a la sala de profesores de la facultad y preguntar qué aula me dan. ¿Estamos? Estén atentos en el AU 24, en el campus. Yo les publico dónde vamos a hacer cuál va a ser el ID de la clase consulta. Además, seguramente los chicos por Instagram lo van a publicar, y además, si la tengo antes del jueves, hago que se la digan en la práctica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Viernes 7:30.
Los espero con las dudas que tengan de la unidad que sean. No hay problema, de la 1 a la 4. ¿Estamos? Bien. Pasado todo esto, hoy, ¿qué nos toca dar? Hoy nos toca dar la unidad 4, que es una unidad troncal. Yo les diría de las más estructuradas, de las más largas, si vieron la bibliografía, me imagino, pero también de las más interesantes, y yo siempre digo que el que aprende la 4 aprende la 5, y con la misma sinceridad les digo que el que no entiende la 4 no va a entender nunca la 5. Por lo cual, la clase de hoy es fundamental que la hagamos ordenada. No es difícil, es larga, y hay que ordenar la cabeza. En esto creo que es más importante primero ordenarse y después ponerse a estudiar. Bueno, el diseño estructural, fundamentalmente el objetivo de la clase es comprender la importancia de una estructura organizacional. ¿Cuál es la importancia de mi estructura al momento de cumplir mis objetivos? ¿Se acuerdan que venimos viendo el proceso de administración estratégica? Y venimos viendo que fijamos el estado, el futuro deseado, llamado visión, misión, objetivos. En la clase pasada vimos las técnicas de diagnóstico, ¿se acuerdan? Que vimos el PEST o PESTEL para el macrocontexto, Porter para el microcontexto, el análisis BRIO para el análisis de recursos y capacidades con la técnica del BRIO para el análisis interno, y el FODO-Porter para un poco lo externo y un poco lo interno. Bueno, ahora tenemos que empezar a diseñar estrategias, y siempre digo que el diseño de la estructura es uno de los elementos que se pueden considerar al momento de elaborar la estrategia. Digo, la estrategia, la estructura y los objetivos se dicen que tienen que estar alineados. Hay una alumna que no puede entrar, me acaba de avisar. Viviana, no sé qué decirte. Cuando me pasan esas cosas, mi respuesta es no sé. Fíjate a ver si se puede volver, porque me escriben por el chat que una chica no puede ingresar. No sé. Bien, acá tenemos entonces que entender la importancia de diseñar la estructura al momento de llevar adelante nuestra estrategia. La estructura es el soporte de la estrategia. Si yo diseño una estrategia y no tengo en cuenta la estructura, lo más probable es que esté condenado al fracaso. Entonces, el diseño estructural es parte del proceso de administración estratégica. ¿Es lo único? No, pero es parte del proceso. Y acá siempre les voy a decir lo mismo. Si ustedes ven el libro de Mintzberg, se llama Diseño de estructuras eficientes. Y el gran problema es que en nuestra vida y en nuestro trabajo profesional nos la pasamos más tiempo rediseñando estructuras que diseñando estructuras. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy en clase es buenísimo, pero hay que agregarle el condimento, yo digo, de la práctica. Y en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre rediseñar una estructura o diseñar una estructura? ¿Cuál es la diferencia? Que una se empieza de cero. Perdón. Sí, sí. No sé quién había hablado, que lo interrumpí. No, yo dije que una se empieza de cero y la otra la tenemos que adaptar a las nuevas situaciones de la organización. Perfecto. Claro, comparto. Yo iba a decir casi lo mismo. Iba a decir que en una es algo ya dado, en donde vos capaz que podés modificar grandes cantidades de variables dentro de esta, pero no todas, porque su base ya está armada, y en la otra vos empezás desde cero al desarrollo. Totalmente de acuerdo. A ver, eso que parece así, tan pavo, o tan sutil la diferencia, es muy importante al momento de tomar decisiones. Al momento que uno toma decisiones, cuando vos rediseñás una estructura, tenés un status quo con el cual la organización venía funcionando. Cuando vos rediseñás la estructura, vas a mover ese status quo. Y entonces va a haber gente que se vea afectada por ese status quo, para bien o para mal. Y esto es un poco retomando lo que hablamos en la primera clase. Todos los cambios estratégicos, o cuando Gili nos hablaba de las estructuras más planas y menos verticales, siempre sepan que son rediseños estructurales, que son necesarios
pero que hay que considerar los efectos colaterales que tienen. Y cuando vos vas a hacer un rediseño estructural, lo que vas a cambiar son las reglas para las personas que están adentro. Y eso es lo que no te lo dice ningún libro, pero vos créeme a mí que tiene un impacto al momento de implementar exitosamente la estructura. Vos podés tener un diseño lógico bárbaro, pero si con eso te pones toda la gente en contra, la organización va a ir para atrás. Por más que la lógica te diga que no debería pasar. Y lo otro, que no tiene en cuenta Mintzberg, que es un autor de otro país, son las leyes laborales, que también juegan una restricción al momento de rediseñar estructuras. Las leyes, los sindicatos, no digo ni a favor ni en contra, digo, son cosas que si ustedes mañana van a hacer un trabajo profesional, no dejen de considerar, además de todo lo que vamos a ver en clase hoy, que es muy útil, no dejen de considerar el tema de las personas y de las leyes laborales. La regulación de las condiciones laborales. La bibliografía básica, y les digo que es una bibliografía que es muy, muy, muy buena, es la de Mintzberg. Para mí sigue siendo la mejor, por más de que sea vieja. Mintzberg hizo este trabajo haciendo un trabajo de campo sobre 512 organizaciones, y lo que él encuentra es primero los fundamentos de la estructura, después qué mecanismos de coordinación se utilizan, esto es lo que vamos a ver en clase, los parámetros de diseño, los factores contingentes y la consistencia. Estos 5 ejes son lo que va viendo Mintzberg al momento que avanza en sus capítulos. La primera cuestión que yo siempre a mí me gusta plantear es ¿por qué tenemos que diseñar una estructura? O rediseñarla, no importa. ¿Por qué tenemos que diseñar una estructura? ¿Por qué les parece que tenemos que diseñar una estructura? Para organizarse. Una forma cómo moverse o cómo desarrollarse. Si yo quiero hacer algo solo, ¿hace falta una estructura? Sí, No. obvio. Pero con personas no, si estás solo. Y una estructura propia es necesaria. En tu En cabeza, ese en todo caso, caso. digo, la estructura de la que estamos hablando, que es diseñar puestos, diseñar funciones, decir quién tiene que hacer cada cosa, coordinarnos. ¿Por qué es necesario? Porque hay más de una persona. ¿Por qué hay que diseñar una estructura? ¿Por qué creen que diseñan una estructura? A ver. Para poder cumplir con lo planificado, con los objetivos que teníamos propuestos. Si no le decimos, si no sabemos quién va a hacer tal cosa, llega el momento de que nadie lo hace porque pensé que el otro lo iba a hacer. Una forma esa es lo que vos dijiste de organizarse. Y para eso necesitas puestos, estructura. Porque se trabaja con personas y las personas cada una es diferente y hay que saber cómo organizarlas para que vayamos todos para el mismo lado. Ahí Erika pone en el chat para darle un marco a las actividades, para poder terminar las relaciones. Es todo cierto lo que dicen. Pero déjenme a mí ir un poquito más arriba. Necesitamos una estructura por una cuestión de volumen. Si nosotros pudiésemos hacer todo solos, todo el trabajo solo, cumplir nuestros objetivos de producción solos, de venta solos, al fin y al cabo, los objetivos que nos propusimos solos, no existe la estructura. Yo me junto con otros y armo una organización con una estructura porque solo tengo una capacidad limitada para cumplir mis objetivos. A ver, una casa de empanadas artesanales. ¿Cuántas empanadas por noche puede hacer para vender? ¿Cuántas? Que haya una sola persona que haga el relleno, cocine y atienda el negocio. ¿Cuántas? No les tiro no le estoy pidiendo la precisión, pero digo... 20 docenas, 30. 30 docenas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? El Noble Repulgue, ¿cuántas empanadas hace por noche? Que tiene un producto estandarizado, un sistema coordinado y una estructura de distribución. ¿Cuántas hace? ¿Más o menos? Más. Debe hacer 500 docenas, 700, 1000 docenas. Totalmente, no tengo ni idea, pero digo, ¿se entiende a lo que voy? La estructura tiene que ver con el volumen que yo quiero acaparar. Yo armo una estructura en base al volumen de gente que quiero coordinar, en base a la cantidad de servicios que quiero prestar. Si no, no hay estructura.
Un instituto de inglés que atiende 100 chicos no tiene la misma estructura que un instituto de inglés que atiende 500 chicos, ¿sí o no? Bueno, lo que determina la estructura es el volumen. Un club de fútbol que tiene Boca no tiene la misma estructura como club que ADIP. ¿Se entiende? La facultad de económica que tiene 10.000 alumnos no tiene la misma estructura que tiene una facultad con 200 alumnos. Una pyme que tiene 30.000, una gran empresa que tiene 10.000 empleados no tiene la misma estructura que una de 200. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Hay una casa en La Plata de empanadas, se llama Empanadas Guillermo. No sé si la conocen, pero está como en 56, 89, antes estaba en 54. Yo era fanático de esa casa, me conoce de que estudiaba, yo le quería poner una franquicia, y el tipo me decía, no, pues yo no quiero tener empleados. Porque mis objetivos es vender esta producción todas las noches e irme a comer con mis hijos a las 10:30 de la noche. Los objetivos de él eran esos. Y no pasan de ahí. En cambio, el Noble Republic, que tiene otros objetivos, necesita una estructura. Entonces, nunca se olviden de esto. Las estructuras dependen del volumen. ¿Qué estructura es adecuado? Lo primero que tengo que saber es qué quiero. Y ahí está la relación con los objetivos. No hay estructuras ideales. No hay una sola forma de estructurar el trabajo. Hay estructuras consistentes con mis objetivos. Y esto es lo primero que hay que saber. Che, ¿qué estructura tengo que poner? No, primero decime qué querés, que fue lo que definimos en los objetivos, ¿se acuerdan? Una vez que definí qué quiero, tengo que ver qué estructura es razonable para esos objetivos. La estructura, como se dice en criollo, no es más que dividir el trabajo para ver cómo coordinarlo. ¿Cómo nos organizamos? Cuando pone Erika en el chat para darle un marco a las actividades, para tener las relaciones, no deja de ser cómo decidimos quién hace cada cosa para después coordinarlos. Si ustedes quieren una definición no del libro, una definición de la práctica, ¿qué es hacer una estructura? Es decir, ¿qué hace cada uno? Ustedes en Administración 2. Es decir, ¿qué hace cada uno? Y después coordinarlo. Eso es diseñar una estructura. A otra escala, ¿no? Pero digo, eso es diseñar una estructura. No es más que eso. ¿Y por qué dividimos el trabajo? Porque vamos a decir, y porque cuando divido el trabajo, ¿qué pasa con la eficiencia? ¿Aumenta o baja? Aumenta. 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 Entonces puedo cumplir otros objetivos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero producir 500 docenas de empanadas por noche, necesito dividir el trabajo, porque solo no puedo. Ahora, si yo quiero hacer 10 docenas de empanadas, capaz no necesito una estructura y no necesito dividir el trabajo. En esto, supongo que lo vieron, pero yo el podcast, como le llaman ustedes, lo hice a propósito, o como le llaman ustedes, para mostrarles esto. ¿Lo vieron este video? Paren, me olvidé de compartir el volumen, ¿no? Siempre te esfuerzas por hacerlo mejor. ¿Lo escuchan ahora? Un reloj ordinario no tiene alma, no tiene corazón. Es solo un monótono tic-tac. Un reloj hecho a mano se siente completamente diferente y lo que es único es que está hecho por una sola persona. One finds that one is shaping these components according to the natural laws of the universe. George Daniels was the first man in history to have ever sat down and made a complete. George Daniels fue el primero en la historia que hizo un reloj entero de principio a fin. Cuando tenía 18 años esto me fascinó y le escribí pidiéndole ser su aprendiz. Me invitó a la isla de Man y me dijo, tú tienes mi libro sobre relojería que enseña cómo hacer un reloj desde el comienzo. Vete y aprende con él. Y eso fue lo que hice. Me fui y empecé a hacer mi primer reloj de bolsillo.
¿Lo vieron? ¿Al artesano? ¿Cumple su objetivo o no cumple su objetivo? ¿Sí, no? ¿Cuántos relojes puede hacer? ¿Muchos o pocos? Pocos. Poco. Eso es lo primero que hay que 10 entender. al año, no menciono. No sé si digo. Uno cada 6 meses. Claramente, muchos menos que si divide la tarea. ¿Quién de ustedes cambian la goma cada vez que se les pincha el auto? Yo. No quiero hacer ningún comentario de género porque si no acá después te... ¿Quién es? La bici y yo. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tardamos? Nos lleva un tiempo, ¿verdad? 15 minutos. 15 minutos. Algunos, como yo, puede tardar 3 horas. Todo depende si tenés las ayuda. tuercas. ¿Cómo? Le pido ayuda a alguien. Le pido ayuda a alguien. Yo te iba Llamamos a decir al... quién tarda 15 minutos, que es más rápido que llama a la grúa. Sí. Yo que no puedo con el cricket. Sí, además viste que depende de si las tuercas están medias oxidadas, el tema es moverlas y después sacar la rueda. ¿Está bien? Miren esto, que ya lo vieron por coso, pero es impresionante. Miren si podemos cambiar la goma así. Most teams could cause them some problems in today's Grand Prix. So watch out for cars struggling for grip around Parabolica, the last and most demanding of this track's 11 corners. Anthony Davidson is alongside me today. Nice and dry up here in the commentary box. How are you, Alex? Looking forward to the race? I'm very well, thank you, Crofty. I've got my umbrella on the way up to the box and a little bit soggy, but I'll dry out soon enough. It's going to be an interesting race in this weather. Obviously, your strategy changes completely once it starts raining, as overtaking is a lot easier in the wet. The focus moves away from pure aerodynamic efficiency and tyre management, and of course, the driver themselves can always make more of a difference in these conditions than in the dry. Let's run you through. ¿Saben cuánto tardan en cambiar las 4 gomas? 1 segundo 82, dice en el video. ¿Saben cuánto tardan en cambiar las 4 gomas? 4, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo 82. Es impresionante. Ahora, ¿cuánta gente hay? ¿Vieron Como cuánta 20 gente hay? personas. ¿Sí? Está el que saca la goma, el que ajusta la goma, el que pone la goma, el que pone la tuerca, ¿sí? El que levanta, el que baja. Un mal cambio de gomas en la Fórmula 1 lleva 3 segundos y medio, las 4. ¿Qué hay? División de trabajo. Ahora, no es cuestión de ampliar estructura. Nosotros pagaríamos el sueldo de 25 personas para cambiar la rueda en 3 segundos si lo necesitamos porque una vez pinchamos la goma. Claramente no. Bueno, por eso digo que hay que entender los objetivos con la estructura. Vos lo que tenés que alinear son los objetivos con la estructura. Nosotros, gracias a que pagamos el seguro con el auxilio, y lo llamamos la vez que pinchamos la goma. ¿Está bien? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, no se olviden cuando veamos este tema, de que el tema de la estructura tiene que ver con el volumen que yo quiera manejar. Y que la estructura, lo que yo tengo que buscar es la mejor estructura de acuerdo a los objetivos que tenga. Ahí, la evolución del concepto de administración, como todo lo de administración, era que antes había una mejor manera de hacer las cosas, las teorías clásicas, donde surgía unidad de mando, tramo de control, división de trabajo, departamentalización, hasta que apareció este señor, evolucionó el concepto y se llegó a las teorías de las contingencias, donde se habla de que hay que buscar la mejor estructura de acuerdo al contexto y de acuerdo a la organización. Entonces, la teoría de las contingencias lo que dice es que hay una estructura, pero que no existe una estructura ideal para todo tipo de organizaciones. Que lo que hay que buscar es cuál es la mejor estructura de acuerdo a la organización en la que estoy y al contexto en el que me muevo. Lo que él le llama los factores contingentes. ¿Se dan cuenta del cambio? Antes había una sola mejor manera, y ahora lo que se dicen es depende, que es fundamentalmente la teoría de las contingencias aplicado a la estructura. No es buscar recetas, sino es considerar que existen cuestiones a definir, y que en esas cuestiones a definir tenemos que ver cómo deseamos nuestra estructura. ¿En qué consiste el modelo de Mintzberg? Y acá ya sí empezamos con la clase.
Bueno, lo que dice Mincer es que nosotros para diseñar una estructura tenemos que basarnos en definir las partes de la organización. Que es lo que primero que tenemos que saber es cuántas partes de la organización estamos pensando. Estamos diseñando una organización de 2 personas, de 10, de 50. Y esas 50, ¿cómo las vamos a organizar? Y eso es lo que él le llama las partes de la organización, que ahora las vamos a ver. Yo quiero primero que entiendan el modelo. Una vez que definí las partes de la organización, que es como el bosque, tengo que entrar a definir lo interno de la organización. Lo interno de la organización consiste en definir qué parámetros de diseño y qué mecanismos de coordinación voy a utilizar. Y acá lo primero que les voy a decir es, en una organización en general se utiliza más de un mecanismo de coordinación. ¿Está bien? Lo que hacemos acá es saber de qué mecanismo de coordinación voy a utilizar por cada área o grupo de la organización. Y después podemos decir cuál prevalece. Y con los parámetros de diseño, tiene 4 parámetros de diseño de los cuales yo me tengo que 4 herramientas para definir los parámetros de diseño. Lo primero que tengo que hacer es definir los puestos individuales. Operario no calificado, supervisor de ventas, gerente general, gerente de marketing, analista de sistemas, gerente de innovación, administrativo, técnico superior. Todos esos entran en lo que es el diseño de puestos individuales. Tengo que diseñar los puestos, las posiciones individuales de la organización. Después tengo que ver cómo defino el diseño de la superestructura, es decir, cómo agrupo estas posiciones individuales. Donde vamos a ver fundamentalmente si las agrupamos por función o por mercado. Con las ventajas y las desventajas, qué significa cada una de esas cosas. Después tenemos que ver cómo diseño los encadenamientos, qué más me falta coordinar. Y el último tiene que ver con el diseño del sistema de toma de decisiones. En criollo, ¿a quién le doy poder en la organización? Poder de toma de decisiones. Y lo tercero que dice Mincer, que fue lo novedoso, fue decir, todo esto está muy bien, pero hay que hacerlo en el marco de qué factores contingentes hay. Los factores contingentes son los externos. ¿Qué factores me condicionan mi organización? Y ahí aparece el ambiente, el sistema técnico, si estoy en una organización vieja, que ya es vieja, no lo puedo cambiar, si ya estoy en una organización grande, edad y tamaño, ambiente, sistema técnico y poder. Entonces, lo primero que quiero que la primera parte de la clase tiene que quedarles claro es ¿en qué consiste diseñar una estructura? Bueno, tenemos que definir 4 cosas. 4 cosas. Ustedes acá, después, porque cada uno de los 4 después lo vemos tranquilo. O lo pueden leer, o podemos... No me preocupa tanto. Quiero que en la cabeza ordenen. Diseñar una estructura implica 4 cosas. Primero, definir qué partes de la organización voy a utilizar. ¿Cuántas partes va a tener mi organización? Ahora las vamos a ver, pero quiero que, no sé, como que sea una escala para ver. Primero vamos a hablar de las partes. Después vamos a hablar de los parámetros de diseño, donde tenemos que definir 4 grupos de parámetros de diseño. Posiciones individuales, bla, bla. Después vamos a definir los mecanismos de coordinación que voy a utilizar. Cómo vamos a coordinar este trabajo. Y después tengo que tener en cuenta los factores contingentes para ver la coherencia de lo interno con lo externo. Los factores contingentes, lo que me da la información es externa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Es una clase larga en la cual no se me pierdan. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a hablar de 4 cosas distintas. Las partes, los parámetros de diseño, los mecanismos de coordinación y los factores contingentes. Si ustedes me preguntan a mí, este gráfico que está acá, le falta una parte, como un cuarto elemento, que son las partes de la organización, que está puesto acá abajo. ¿Bien? Entonces ustedes van a ir a la bibliografía y les va a empezar diciendo por qué diseñamos la estructura, ya hablamos del volumen,
Y lo que le voy a decir, la bibliografía, que me parece un buen ejemplo con la señora Raku, no sé si alguno ya lo leyó, pero es empezar diciendo, imaginen que ustedes ponen su propia organización. Primero ustedes hacen todo. No sé si alguno de ustedes es emprendedor de acá, generalmente tengo algún alumno. ¿Alguno de ustedes tiene algún emprendimiento? El que sea vender artesanías, hacer pulseras, cerveza yo. artesanal. ¿Quién? ¿Alejo? ¿Me escribió? ¿Habló? Sí, ¿Qué haces, Alejo? soy importador de un producto de Estados Unidos que se usa para instrumentos de aviones y lo estoy colocando en el mercado con una empresa propia. Bien, excelente. ¿Cuántas personas tiene tu empresa? Por el momento soy yo solo y por ahí Excelente. Perfecto, mirá, alguien más que me dé una mano. Alguien hubiese pensado que yo te iba a pagar a vos. Pero siempre aparece algún alumno que es emprendedor. Perfecto, Alejo. Contanos. Vos de tu emprendimiento, ¿hacés de negociador digamos, comprás el insumo, sí o no? Sí. Bien, y después lo vendés. Sí, sí. Vos mismo. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Perfecto. Sí, sí. Y además vos mismo negociás y vos mismo ponés los precios y vos mismo, capaz tenés un Instagram, estoy diciendo cualquier cosa, o buscás los canales de distribución que considerás necesarios y los diseñás. Y los atendés. Exactamente. Y atendés el WhatsApp, me imagino, porque debes poner un contacto. ¿Está bien? Para contestar las consultas. Tal cual. Bien. Sí, sí, diseño de gráfica y todo lo que... Perfecto, perfecto. Imaginemos que Alejo crece su emprendimiento y empieza a necesitar a alguien que lo ayude. Ese alguien que lo ayude puede entrar como socio, como par, o puede entrar Alejo diciéndole, mirá, yo quiero que vos hagas tal cosa. Por ejemplo, que te dediques a atender a los clientes. Estoy diciendo una tarea. La tarea de ventas te la dejo a vos. O estás al lado mío y yo te voy a decir qué quiero que hagas en cada momento. Desde que vayas a retirar la mercadería, que la traigas acá hasta que la lleves a tal lado. Ya no es una sola persona. Por lo cual ya vas a necesitar un mecanismo de coordinación, que será el recibir órdenes. Digo, para ir a lo más burdo. Pero ya hay dos personas. Si Alejo sigue creciendo, lo más probable es que él mantenga la cumbre estratégica, fijar los objetivos, el trato, la negociación con los proveedores, si es importante, alguna atención a algún cliente particular, pero va a ir armando su estructura y va a tener un gerente de ventas y un gerente de compras, porque en este caso él lo que hace es comprar y vender, que se encargue cada uno de una parte de la organización. Uno de traer los productos, producirlos, en este caso no es producirlos, es abastecerse, y otro que se encargue de la venta. Y si Alejo sigue vendiendo y vendiendo mucho, probablemente en algún momento estos vendedores se conviertan en gerente de ventas y gerente de compras y empiece a atender vendedores individuales. Este gerente de ventas tenga 5 vendedores a cargo que se lo distribuyen por zona geográfica. Y además, si sigue vendiendo, es probable que Alejo necesite un contador, ya no que le liquide el monotributo, sino un contador adentro de la empresa. Y además, como tiene un proceso de venta que quiere calidad, quiere un analista del proceso para que todo salga de acuerdo a lo estipulado. Y en caso de que haya una falla, a ver dónde estuvo el error. ¿Se entiende a lo que le puede pasar al emprendimiento de Alejo si sigue creciendo? Cada persona de esta que se incorpora puede ir a la misma parte, al mismo sector ventas, o puede ser que haya un sector nuevo. Ejemplo, sistemas. Entonces, lo que le va a pasar a Alejo, si tiene suerte, que todos esperemos que sí, es que se le van a ir abriendo las partes de la organización. Él hoy es todo. Él hoy es la cumbre estratégica, la línea media, el núcleo operativo, la staff de apoyo, la tecnoestructura. ¿Qué hace cada parte? Bueno, vamos a ver. Pero él hoy hace todo. Las partes en las cuales se puede ir una organización se denominan de esta manera. Cumbre estratégica, línea media, núcleo operativo, staff de apoyo, tecnoestructura.
Malena, no te preocupes en copiar porque lo vas a tener en la presentación. ¿Está bien? No te No preocupes. sé, toma apunte para mí, perdón. No, vos haces lo que quieras. Lo que no quieras es que te... Estas son las 5 partes de la organización. El área de ventas y de producción es lo que se dice que es la línea central. Todo lo que es el análisis de la tecnoestructura, análisis de sistemas, va a un área llamada tecnoestructura. Y el staff de apoyo es todo lo que aporta, todo lo que apoya el funcionamiento de la organización, pero que no hace a su núcleo central. Ejemplo, asesor impositivo, asesor contable, asesor legal. Para ir a... Acá hay de todo, es decir, el comedor en la empresa. No forma parte del core, pero apoya al proceso productivo de servicio de la organización. La tecnoestructura es el analista de sistemas, el analista de procesos, para ponerlo más en términos que lo entiendan. Y acá en la línea media están los gerentes de venta y los gerentes de producción. En el núcleo operativo están los vendedores o los operarios. Si damos una definición más técnica, en la cumbre estratégica están las personas encargadas de la responsabilidad general de la organización y del apoyo directivo a la gerencia. Son los encargados de asegurar que se cumpla con la misión y de gestionar las relaciones con el entorno. Gerente general. Eso es la cumbre estratégica. La línea media son los gerentes con autoridad formal, que unen la cumbre estratégica con el núcleo operativo. Se encarga de ejecutar tareas por debajo y encima de estos recoger información de sus unidades y transmitirlas a los gerentes superiores. Una aclaración. Un supervisor es línea media, porque no está en la cumbre estratégica y no está en el núcleo operativo. Ahora, un supervisor va a estar más cerca del núcleo operativo o de la cumbre estratégica. Está en la línea media. ¿Pero de dónde va a estar más cerca? ¿Abajo o arriba? De la cumbre estratégica. Va a estar más cerca del núcleo porque es a lo que tiene que supervisar. Exactamente. En general vos tenés supervisor, jefe y gerente. ¿Está bien? Por supuesto que los nombres dependen de la organización. ¿Está bien? Pero digo, lo que quiero explicar, esta línea media es amplio. Es todo el que no es el núcleo operativo y todo el que no está en la cumbre estratégica. Hay muchos puestos acá adentro, no hay un solo puesto. Adentro de la línea media está el gerente de producción o el supervisor de producción. ¿Está bien? ¿Se entiende a lo que voy? Está el gerente de marketing y está el gerente regional de marketing. Está abajo del gerente de marketing. El regional es una parte del gerente de marketing. ¿Está bien? Y después está el jefe de vendedores y después están los vendedores. Ahora, desde jefe de vendedores, gerente regional y gerente es todo línea media. Uno está más cerca del núcleo operativo y el otro está más cerca de la cumbre estratégica. Acá Alan dijo, depende de qué supervisor. Sí, depende de los términos en los que esté organizada la organización. Está claro, lo que quizás me expresé mal yo. Lo que yo quiero decirles, y que sí, es que dentro de la línea media hay muchos puestos. Dentro del staff de apoyo hay muchos puestos. Dentro de la tecnoestructura hay varios puestos, en el núcleo operativo no hay tantos puestos, y en la cumbre estratégica no hay tantos puestos. ¿Quién es el núcleo operativo? Son los miembros de la organización que realizan directamente el trabajo. Estos pueden ser calificados o no calificados. Por decir una cosa, en una fábrica, los operarios en general, ¿son calificados o no calificados? No calificados. No calificados. ¿Está bien? Ahora, en el hospital, ¿quiénes componen el núcleo operativo? ¿Quiénes son los que realizan el trabajo directamente con la elaboración del servicio? Los médicos. Los médicos. ¿Son calificados o no calificados? Son calificados. Calificados. Muy bien. Digo, el núcleo operativo va a depender del producto o servicio que yo estoy dando. Puede haber núcleo operativo no calificado, núcleo operativo calificado. En la facultad, el núcleo operativo son los docentes, están calificados. ¿Está bien?
En una consultora puede estar calificado ese núcleo operativo. Los analistas, la tecnoestructura está compuesta por los analistas que se encargan del diseño y controlar el trabajo básico que se realiza en la organización. Son los analistas de sistemas, son los que diseñan cuál es la mejor manera de hacer la organización. Son los amantes de Taylor, los que establecen los procesos. Cuando hay un área de calidad en una organización, un área de ISO, un área de sistemas, todo eso es la tecnoestructura. La que determina, ¿vieron cuando vamos a hacer cualquier trámite en el sector público que nos dicen llená este formulario, después pasa a tu oficina, después haces eso? Hubo alguien que ese proceso lo diseñó. Ese alguien es la tecnoestructura. ¿Está bien? Esos cargos corresponden a la tecnoestructura. Y el staff de apoyo son las personas que integran las unidades especializadas que suministran asistencia a las partes de la organización. Ya les digo, acá puede haber desde el comedor hasta el asesor legal o el asesor impositivo. ¿Sí? Digo, acá tenemos de todo. El staff de apoyo es de todo. Puede haber de todo. ¿Está bien? Es la parte de la organización que le da apoyo a lo básico, pero que no deja de. Pero que no es no es sustancial. Y esas son las partes de la organización. Una vez que sabemos las partes de la organización y definimos qué parte de la organización vamos a tener, y que tenemos que entender que depende de la organización, puede estar desarrollada todas las partes o algunas. En el emprendimiento de nuestro compañero no hay ninguna parte desarrollada. En otros puede estar desarrollada la cumbre estratégica y la línea media. Lo primero que se va a desarrollar es cumbre estratégica y núcleo operativo. Después se va a formar la línea media, después la tecnoestructura y después el staff de apoyo. Entonces depende de dónde esté la organización, cuántas partes tiene. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Acá llegamos? El modelo continúa en que tengo que definir cómo voy a coordinar estas partes de la organización. Y acá aparecen lo que llamamos los mecanismos de coordinación, que ustedes ya los vieron, ¿no, Admin 1? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. ¿En qué consistían los mecanismos de coordinación? Eran 5: ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de procesos, de resultados, y después había otro de normas y valores, creo que era referido a instituciones como iglesias. Sí, el ejército. Bueno, los claro. mecanismos de coordinación tienen que ver con cómo vamos a hacer para una vez que Alejo tenga sus empleados, se coordinen. La primera, la más informal, se llama ajuste mutuo, que es ponerse de acuerdo. Entonces, Alejo va a tener un socio, no va a tener un empleado, y se va a poner de acuerdo en qué hace cada uno. Che, mirá, vamos por acá. Che, mirá, vamos por allá. Che, hagamos esto. Che, hay que hacer tal cosa. ¿Quién lo hace? Vos, no lo hagamos los dos. El ajuste mutuo se utiliza. No hay casi organización que en alguna dimensión utilice el ajuste mutuo. En algún punto. Ahora, se utiliza formalmente, por ejemplo, ¿alguno de ustedes forma parte de un consejo consultivo, un consejo directivo, un directorio de un club, por ejemplo, de un club de barrio? ¿Nadie? ¿Ninguno? Yo no, profe, pero mis viejos sí, así que estoy casi metida. Bueno, vos vas a un consejo de esos y no hay uno que tenga más poder que el otro. Lo que hace es que cada uno expone su punto de vista y a través del ajuste mutuo se toman decisiones. Por ejemplo, mi papá es el presidente del club y siempre hacen reuniones para debatir y votan qué proyecto se hace y qué no, y quién está de acuerdo. La comisión directiva utiliza el ajuste mutuo. ¿Está bien? ¿De qué club es presidente tu papá? De defensores de acá, un pueblo que soy yo. Bueno, perfecto, él es el presidente y va a tener una comisión directiva en la cual la forma de trabajar los temas y los proyectos es a través del ajuste mutuo. Sí. Lo mismo, no sé si se acuerdan de la serie, ustedes son chicos, Doctor House, ¿la tienen? Sí. ¿Sí? Sí. Claro. Sí. Bien, Doctor House llegaba a un caso,
no había una sola forma de solucionar el problema, y entre ellos se ponían a discutir cómo tratar ese caso. Por eso se dice que el ajuste mutuo se utiliza o en las soluciones muy pequeñas, para tareas muy simples, o para las más complejas, en donde en realidad necesitamos distintas miradas para solucionar el problema. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde se utiliza más el ajuste mutuo? En aquellas tareas, en aquellas organizaciones o muy chicas, o en aquellas partes de la organización donde tratan temas complejos. Un directorio de un club, o una comisión directiva, un comité de expertos que se forma para tratar un determinado tema. El consejo directivo de la facultad es un ejemplo del ajuste mutuo, que funciona igual que la comisión directiva de un club. Y Doctor House es un ejemplo que yo siempre pongo porque es un tema complejo, que no hay una sola solución, y se juntan a resolver un problema. Y cada uno pone su conocimiento y su expertise para entender ese problema. Bien, 16:55. Yo salgo. Ustedes se hacen el mate. Me esperan. ¿No habilitás para hacer la autoevaluación mientras tanto? Sí, dame un cachito. Pará, y acá le pongo a todos el ID de mañana. Por si alguien se quiere conectar mañana. Esperen, 993, para si no hago lío. Que yo doy la misma charla y si alguno me dice, no, Eduardo, no te voy a esperar. Ahí les paso el ID para mañana a las 11, que estamos con los chicos de Saladillo. Yo tengo que salir de acá porque tengo que usar esa misma computadora para entrar al otro Zoom. Así que salgo, les digo porque voy a finalizar la sesión. 5 y... Ustedes estén dando vueltas 5:15, yo ni bien, yo arranco aquello y estoy acá con ustedes. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, profe. Gracias. Genial. No les comparto el video que puso la chica que arma las presentaciones porque no me gustó el que puso acá, aviso. Después está, después vamos a otros tipos de mecanismos de coordinación. Los tradicionales siempre fue el ajuste mutuo y la supervisión directa, que surgen a partir de Taylor. Cuando él habló, ¿se acuerdan que Taylor nos hablaba de una mejor manera de hacer la tarea? De dividir las cosas en tareas simples y buscar la mejor manera de hacerlas. Y entonces surge el concepto de estandarización. ¿Qué es estandarización? Y la estandarización inició como una estandarización de procesos. La estandarización puede ser de 3 tipos: de procesos, de habilidades o de resultados. En la estandarización lo que yo hago es en la de procesos es determinar los pasos a seguir. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Cronometrado los pasos que hay que hacer para un determinado proceso. Es bien Taylor, bien Weber. Bien la teoría de Weber, ¿se acuerdan la burocracia? Primero acá, después acá, después acá, aplicado tanto al administrativo como a un proceso productivo. La segunda forma de estandarización tiene que ver con decir, no te voy a decir cómo hacer las cosas, te voy a decir qué quiero lograr. Y lo que se dice ahí es que se estandarizan resultados. Mirá, yo quiero que vos obtengas tal cosa, yo necesito tal nivel de producción, se utiliza por supuesto más en los niveles de venta, yo necesito tal resultado, yo necesito tal nivel de ventas. No me importa qué haces, no me importa el cómo, me importa el resultado. Vos, así como quieras, pero tráeme este resultado. Y por último, está la estandarización de habilidades. No estandarizo procesos, no estandarizo resultados, estandarizo habilidades. Es decir, ¿qué es lo que estoy estandarizando? Que la gente que está haciendo el trabajo tiene las habilidades para hacerlo. Son las tareas más complejas de todas. ¿Cuándo estandarizo habilidades? Cuando no tengo forma de asegurar resultados. El proceso, cuando yo estandarizo procesos, de manera indirecta,
estandarizo resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno estandariza el proceso, es porque en el diseño de ese proceso, si se cumplen todos los pasos, el resultado es una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Si vos seguís esta receta, la torta te sale de tal manera. Estoy estandarizando procesos e indirectamente resultados. Vos ponele 3 huevos, medio kilo de harina, batilo, ponelo al horno a 30 grados y te va a salir una torta con esta altura. Estandarizo procesos y el resultado lo estandarizo indirectamente. Cuando no puedo estandarizar el proceso porque es complejo, estandarizo resultados. Y digo, mira, no me importa cómo lo hagas, pero llegame a este resultado. Cuando agarramos un taxi en la calle y le decimos, llévanos a tal lado. ¿Por qué no puedo estandarizar procesos? Porque a veces te conviene ir por un lado y a veces te conviene ir por otro. Entonces lo que vos estandarizás ahí es el resultado. Profe, ¿cuál es la diferencia entre estandarización de procesos y de habilidades? Bien, ahí vamos. El tercero es cuando en realidad no puedo asegurar ni un proceso ni un resultado. Y entonces lo único que hago es decir, che, que este trabajo lo haga la gente que sabe. Porque más calificada que ella no va a haber. Ejemplo de estandarización de habilidades. Cualquier trabajo complejo que se hace en un hospital, los médicos. ¿Le podés estandarizar procesos? No, porque el problema es complejo. ¿Le podés estandarizar resultados? No, porque si no el médico ¿qué hace? Y te agarra los casos con más probabilidad de sobrevida y no te atiende los casos complejos. Porque en el fondo los casos complejos se le van a morir más de lo que van a vivir. Y entonces lo que hace es estandarizar habilidades. Bueno, que lo atienda el que más sabe. Que lo atienda el que sabe de esto. Profe, sí. En el caso de lo que es estandarización de habilidades, ¿sería cuestión entonces de organizaciones que proveen servicios más que productos? Sí, servicios más que productos y donde son dinámicas y complejas. Ok. La universidad en su núcleo operativo tiene profesionales. ¿Puedo estandarizar procesos? No. Todas las clases no se pueden estandarizar. No es cierto que vos tengas una sola forma de llegarle al alumno y no es cierto que todos los grupos son iguales. Créanme a mí que tengo 20 años dando clase, ustedes son un grupo distinto al del año pasado, ni mejor ni peor, distinto. Además de la tecnología. Entonces vos no podés estandarizar un proceso. Yo no te puedo asegurar que si vos haces 5 minutos de introducción, media hora de desarrollo del marco teórico, 20 minutos de debate y 5 minutos de preguntas finales. Si vos haces eso, van a probar todos. No, mentira, no es así. Entonces no podés estandarizar procesos. Por otro lado, no puedo estandarizar resultados. Vos imaginate si mi cargo dependiera de si ustedes aprueban o no. Mi incentivo a que ustedes aprueben hace que yo me concentre más en el resultado que en el proceso. Entonces, ¿qué se hace? Imagínense que ustedes se ponen todos de acuerdo en no estudiar. O al revés, todos de acuerdo en estudiar. Entonces, vos no podés estandarizar resultados en un proceso educativo. ¿Qué estandarizás? Habilidades. Se supone que los que damos clase, siempre te decís se supone, sabemos y nos adaptamos a cómo llegarle a cada grupo de acuerdo a las circunstancias. Y acá, comentarios al margen, pero digo, se supone que eso es lo que lo hace complejo. Vos ahí estandarizás habilidades. Cuando vos tenés que trabajar en las consultoras para cada cliente independiente, muchas veces estandarizás habilidades. No tenés soluciones repetitivas para todos los clientes. Lo que haces es le buscas una solución distinta a cada cliente. Habitualmente ahí se utiliza para conformar. Che, bueno, ¿y quién atiende a tal cliente? Globan. Digo Globan porque la conocen todos. Bueno, arma grupos de trabajo que estandariza habilidades. Necesitamos uno que tenga estas habilidades, uno que tenga uno que tenga esta, y arman un grupo de trabajo. Está bien para tal cliente. Después ese grupo de trabajo no sigue trabajando juntos. O sí. Pero digo, estandariza habilidades. ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces, yo tengo además de los 2 mecanismos de coordinación tradicionales, la estandarización de los procesos de trabajo. Acá el ejemplo
más obvio, y el que sí yo siempre pongo, es, alguna vez todos ustedes fueron a McDonald's, ¿no? No se me hagan los que nunca fueron a McDonald's. Bueno, en McDonald's el proceso productivo está estandarizado. ¿Está bien? En el sector público, alguno de ustedes sacó la licencia de conducir. Bueno, el proceso de servicio está estandarizado. Por supuesto las automotrices, por supuesto la fábrica de lapiceras, todos los productos estandarizados necesitan estandarización de procesos de trabajo para que los productos sean iguales. ¿Está bien? La estandarización de resultados es... ¿Esta serie la vieron, Billions? ¿Alguno la vio? Sí, sí. Muy bueno. ¿Se acuerdan de esta imagen, esta escena? ¿Se acuerdan acá, no? Sí, con Taylor. Con Taylor. Bien. ¿Te acordás qué le dice? ¿O de qué se trata esta parte? Justamente esa parte, no sé si es de la última temporada o de la anterior, no sé si es cuando se fue o cuando volvió, o cuando entró, digamos. Lo que importa es que él le dice cuánta plata tiene que ganar, cuánta rentabilidad tiene que sacarle a los fondos que maneja. ¿Se entiende? No importa qué hagas, le dice, pero vos me tenés que alcanzar este nivel de rentabilidad. ¿Está bien? Él desde acá le dice, mira, manejate como vos quieras, pero yo necesito este nivel de rentabilidad. ¿Estamos? Bueno, ¿qué estandarizando? ¿Qué está estandarizando? Resultados. Los futboleros. ¿Quién de acá es futbolero? Chica o chico. Vamos, Ailén, muy bien. Caruso Lombardi. ¿Por qué se lo considera cuando lo contratan como técnico? ¿Para qué se lo contrata habitualmente? Para salvar equipos. Exactamente. Vienen y dicen, hacé cualquier cosa, cualquier mamarracho, habla de los árbitros, de los jugadores, se lo contrata para salvarse el descenso. ¿Sí o no? Otro día, porque las chicas acá y los que no les interesa el fútbol, porque Ailén sí, pero se me van a aburrir, discutimos cuál ha sido el éxito real de Caruso Lombardi salvando equipos. Para mí nulo, no importa. Yo soy de Racing, lo he tenido en Racing, pagaba 5 contratos de arquero, pero no importa, no lo vamos a discutir acá en clase. Pero digo, en el imaginario social, a nadie le importa que es un payaso. Cuando se lo contrata diciéndole, vos sacanos del descenso. Ese es el resultado, te estandarizo el resultado. En el medio, al club hacelo lo que quieras, pero sacanos del descenso. Bueno, eso es estandarizar resultados. Después se logran o no se logran, ¿no? Pero digo, nadie le pide un plan de trabajo a Caruso Lombardi. Nadie le pide un desarrollo de los juveniles. Nadie le pide un estilo de juego. Lo que le piden es el resultado. Y por último está la estandarización de habilidades, donde yo les decía, bueno, fundamentalmente es cuando se requiere un conocimiento específico, pero no se pueden asegurar ni procesos ni resultados. Y esos son los 5 mecanismos de coordinación. Entonces, hasta ahora vimos las partes y los mecanismos de coordinación. Todavía no es aplicado a nada. Todavía es general, son conceptos generales, son herramientas que voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora sí nos vamos a poner a diseñar la estructura. Y todo diseño de estructura empieza por el diseño de puestos, el diseño de puestos individuales, lo que llama Mintzberg el diseño de posiciones individuales. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra organización, mi amigo Alejo, es una vez que crezca, que vaya creciendo, es empezar a decir qué va a hacer cada uno. Che, ¿qué puestos necesito cubrir? El de gerente de producto, el de gerente de innovación, el de gerente de nuevos mercados, el supervisor, el operario no calificado, el operario, el gerente general, el analista de sistemas. Bueno, lo primero que tengo que decir es qué puesto quiero cubrir. En ese diseño de puestos individuales, bueno, los parámetros de diseño son las variables controlables, porque acuérdense que yo les dije cuando empezábamos la clase, es la parte interna. Esta es una filmina clave. Todos los parámetros de diseño son estos 4 bloques. Diseño de posición individual, diseño de superestructura, diseño de los encadenamientos y diseño del sistema de toma de decisiones. El diseño de puestos individuales es el primero. Bueno, de estos puestos,
de estas posiciones individuales, ¿qué tenemos que decidir? Vamos a tener que decir 3 cosas. No se me pierdan. ¿Ven que acá está remarcado de lo que estamos hablando? Nosotros vamos a tener que decir en criollo, primero vamos a decir en criollo, después lo vamos a decir técnicamente. En criollo lo que tenemos que decir de un puesto es qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y quién tiene que hacerlo. Pero en el quién tiene que hacerlo, no quién con nombre y apellido. Estamos diseñando puestos, no importa quién los va a ocupar. Sino en el quién, qué tiene que saber, qué capacitación tiene que tener. ¿Se entiende? Ustedes cuando tengan que diseñar un puesto, aunque sea en la pyme familiar, tienen que partir diciendo, el puesto me tiene que contestar estas 3 preguntas. Che, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué espero? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Y quién lo tiene que hacer? Para eso, esto es lo que se llama descripción del cargo, pero para eso nos vamos a basar en 3 parámetros de diseño. El primero, que corresponde a la pregunta ¿qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo? Esto parece muy complejo. Tiene que ver con analizar si a ese puesto que estamos buscando le vamos a dar libertades para hacer la tarea o no. ¿Cuánta libertad le voy a dar para hacer la tarea? Ustedes escúchenme y después le pongo el nombre técnico. Tenemos que analizar las dimensiones de análisis de la tarea. Vamos a los 2 extremos más grandes. Un operario no calificado, que hace un trabajo repetitivo y que le dicen qué tiene que hacer. Alguien, un superior, o un manual de procedimiento le establece cómo tiene que hacer la tarea. Esa persona se dice que va a tener especialización horizontal de la tarea y especialización vertical. La dimensión horizontal tiene que ver con cuántas tareas, escuchen, el Q, cuántas tareas yo quiero que haga el puesto. Yo espero que haga el puesto. Si es un puesto que hace pocas tareas, se dice que tiene una especialización horizontal, que está especializado horizontalmente. Si es un puesto que hace muchas tareas, se dice que está ampliado horizontalmente o que tiene especialización horizontal baja, que es lo mismo, ¿no? Digamos, que no tiene especialización horizontal. Entonces, la dimensión horizontal del puesto, escúchenme a mí, porque esto después le pongo la filmina. La dimensión horizontal del puesto tiene que ver con la cantidad de tareas. Si son pocas tareas, está especializado horizontalmente. Si son muchas tareas, está ampliado horizontalmente. Responde a la pregunta del qué tiene que hacer. ¿Sí? ¿Muchas tareas o pocas tareas? Y acá es donde si lo entienden es fácil. Un gerente general, a priori, a ver, nadie lo sabe, hay que ver el puesto, a priori, un gerente general, ¿hace muchas tareas o pocas tareas? Pocas, muchas tareas. Un gerente general, en general va a hacer muchas tareas. Todos los puestos gerenciales hacen muchas tareas. Entonces lo que se va a decir es que tiene ampliación, que tiene especialización horizontal baja, porque hace muchas tareas. Si hace pocas tareas, está especializado horizontalmente. ¿Está bien? Acuérdense esto. La dimensión horizontal, olvídense de la filmina, dimensión horizontal es igual a cantidad de tareas. La dimensión vertical tiene que ver con con cómo haces la tarea. Si tenés libertad para hacer la tarea
o si vos acatás órdenes. ¿Se entiende? Si vos podés hacer la tarea como quieras, como vos creas que es conveniente, muchas o pocas, no importa, muchas o pocas. Si vos esas tareas que tenés que hacer, te dicen cómo hacerlas o podés hacerlas como vos querés. Esa tiene que ver la dimensión vertical. Entonces la dimensión vertical, acuérdense, tiene que ver con cómo hago la tarea. Si te dicen cómo hacerla, se dice que tu tarea está especializada verticalmente. Si vos decidís cómo hacerla, se dice que está ampliada verticalmente. Entonces, ahí más allá de la filmina, ahí sí agarren un apunte, ahí sí, Clara, te digo, agarren un apunte y ustedes pongan dimensión horizontal igual cantidad. Dimensión vertical igual cómo hago la tarea. Cuando hago pocas tareas, vamos a la dimensión horizontal, cantidad de tareas. Pocas tareas, especializado horizontalmente. Muchas tareas, ampliado horizontalmente. Dimensión vertical. Si yo decido cómo hago las cosas, ampliación vertical. Si a mí me dicen cómo hacer las cosas, especialización vertical. ¿Se entiende? Eduardo, perdón. Sí, dale, Clara. Si hablamos del gerente general y decimos entonces que hace muchas tareas y que tiene una baja especialización horizontal, ¿también decimos que tiene una amplitud horizontal? Sí. Okay. Vamos a los dos extremos. El gerente general, en principio, chicos, entiéndanme, yo quiero que se hagan una idea para que lo lleven a la práctica. En principio, hace muchas tareas. Piensen en lo que me acaba de pasar a mí ahora. Tuve que ir a hacer de RRPP en un evento. Y termino con ustedes y tengo una reunión de otro tipo, no académica. ¿Está bien? Entonces haces muchas tareas. Entonces mi dimensión horizontal está ampliada. No está especializada. A la vez, ¿lo hago como quiero o alguien me dice cómo lo tengo que hacer? Y en realidad mi puesto no está delimitado cómo tenés que hacerlo. Entonces se dice que tengo ampliación vertical. ¿Está bien? Los gerentes generales hacen muchas tareas en general y en general cada uno como quiere. No está estandarizado su trabajo. Entonces está ampliado en las dos dimensiones, vertical y horizontal. Una por la cantidad, una por el cómo la hace. Se llama por el control de la tarea. Porque tiene amplitud de control, se llama. Cuando vas al núcleo operativo del trabajador no calificado, para ir al otro extremo, trabajador no calificado, el operario que no tiene calificación, hace pocas tareas repetitivas, entonces está ampliado horizontalmente y a su vez le dicen cómo tiene que hacer las cosas. Por lo cual está ampliado verticalmente. Si vos vas a los dos polos... No, especializado, sí, perdón. Especializado horizontal y verticalmente. Perdón. Si vas a los dos polos, el operario no calificado hace pocas tareas y le dicen cómo tiene que hacerlo. Entonces está especializado en las dos dimensiones. Si vas al gerente general, hace muchas tareas y él decide cómo hacerlas. Entonces está ampliado en las dos dimensiones. ¿Se entendió? Díganme si no lo entendieron. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí. Esto de las tareas, o ampliado o especializado, ¿depende de las funciones a cumplir? Porque yo pienso, capaz un gerente general sí tiene una serie de funciones que tiene que cumplir estandarizadas, o depende en sí de las actividades que haga, no sé, poner una tuerquita acá todo el día, porque capaz de la función de un operario, no sé, producir o poner la tuerquita, y el gerente general también están establecidas sus funciones. Sí, está bien, pero está bien lo que vos decís. Pero primero de que tiene que ver con la cantidad. La primera respuesta tiene que ver con la cantidad. Si bien es cierto que vos podés estandarizarlo, que puede ser lo de poner la tuerca o no poner la tuerca,
el gerente general naturalmente tiene muchas tareas distintas. ¿Está bien? Lo mismo que un gerente regional, desde negociar, como con distintos roles distintos. Después, y esos trabajos no se pueden estandarizar. Es imposible estandarizarlos. Pero más allá de la estandarización tiene que ver con la cantidad de tareas. ¿Viste cuando vos llegás a tu trabajo y decís, mi trabajo es rutinario, te voy a hacer esto, esto y esto? Bueno, son pocas tareas. Cuando vos llegas a tu trabajo y tu trabajo puede ser muy variado, es que tenés muchas tareas, de muy distinto tipo de tareas. ¿Está bien? Eso es lo que hay que analizar en la dimensión horizontal. La cantidad de tareas. Siempre es una cuestión de grado. Porque, a ver, también cuántas tareas son muchas y cuántas tareas son pocas. No sé. Lo que está claro, que cuanto más me acerco al núcleo operativo no calificado, son menos tareas, o menos tareas diversas, y cuanto más me voy para arriba, tengo más cantidad de tareas. Digo, un gerente de producción o de ventas tiene más tareas que un operario no calificado, pero menos que un gerente general. Y en ese caso, ¿qué sería? Y en ese caso lo que tenés que decir es que la palabra gerente, generalista, hace que en su dimensión horizontal siempre esté ampliado, por definición. ¿Está bien? Siempre vas a encontrar un caso que me digas, no, mira, tal tiene todo estandarizado, pero en general va por ahí, va por la cantidad de tareas. Y el si tiene o no libertad para hacer su tarea depende mucho de la organización. Ahí sí ya depende mucho más de la organización. Hay gerentes que tienen mucho más. Sí. ¿Alguno tenía una pregunta? No, profe, perdón, le agradecí por la respuesta. Bien, bárbaro, bien. Bueno, estas son las dos dimensiones del análisis entonces que hay que considerar. Lo horizontal y lo vertical. Con eso respondemos la pregunta en parte del qué y del cómo. ¿Sí? Con estos parámetros de diseño que hablamos de la dimensión horizontal y la dimensión vertical. Acá después tienen un montón de ejemplos, nada, para que esto es lo que... Después mírenlo, porque esto lleva trabajo armarlo, pero acá es donde, por ejemplo, un responsable de operaciones, le ponemos qué especialización horizontal y vertical tiene, lo mismo con los gerentes y qué sé yo. ¿Está bien? El segundo parámetro de diseño que tiene que ver con el cómo hacer la tarea, tiene que ver con la formalización del comportamiento. La formalización es la estandarización de los procesos vistos desde otro lugar. Es cuando el trabajo está estandarizado el proceso productivo. Cuando está estandarizado el proceso productivo, se dice que el puesto está formalizado. ¿Está bien? Ustedes piensen esto. No sé si no los voy a marear. Tengo miedo de marearlos, pero quiero llegar a ver si lo pueden ver. La dimensión vertical de la tarea tenía que ver con si yo hacía las cosas como quería o no. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. El trabajo que está ampliado verticalmente, digamos que yo hago las cosas como quiero, ¿va a estar formalizado, sí o no? No. Si yo hago las cosas como quiero. No, no va a estar formalizado. Perfecto, perfecto. Si está ampliado en su dimensión vertical, no va a estar formalizado. La formalización del comportamiento no es más que la estandarización de los procesos de trabajo. Es eso, es otra mirada de lo mismo. Ahora, vamos a si está especializado verticalmente. Si está especializado verticalmente, yo no puedo hacer lo que quiero. ¿Está bien? Yo tengo que hacer lo que me dicen. ¿Eso quiere decir que mi trabajo está formalizado, sí o sí? No necesariamente. Sí, te dicen. No necesariamente. Ahí voy, Lucrecia. Pará. Si a vos te dicen cómo hacerlo a través de la supervisión directa, vos no podés decidir cómo hacer el trabajo. Tu trabajo está especializado verticalmente. ¿Está bien? Pero no está formalizado. En realidad yo le hago caso a mi jefe. Mi jefe me dice lo que tengo que hacer. En cambio, si mi trabajo está especializado verticalmente y a la vez hay un proceso de trabajo escrito, es que va a estar formalizado.
¿Se entiende la diferencia? A ver, vos acá lo que tenés que relacionar es que si hay ampliación vertical de ese puesto, pensá que estamos hablando de un puesto. De ese puesto tenemos que definir estas cosas. ¿Qué especialización? Vertical y horizontal. ¿Qué grado de formalización? Si hay ampliación vertical, no puede haber formalización. No puede haber. Eso está mal. Está mal. No es esa interpretación. Eso está mal. Ahora, si hay especialización vertical, puede o no haber formalización. Si atrás de eso hay una estandarización de proceso de trabajo, hay formalización. Si hay supervisión directa, no hay formalización. ¿Está bien? ¿Estamos? El ejemplo acá, y esto sí, mírenlo en los videos, está el de McDonald's, que acá sí me gusta, porque el trabajo de McDonald's claramente está formalizado. Claramente está formalizado. Y lo tercero que tenemos que decir de nuestro puesto es el quién. ¿Se acuerdan? Pero el quién no con nombre y apellido, sino el quién de acuerdo a qué habilidades tiene que tener para ocupar tal cargo. Y ahí el parámetro de diseño que utilizamos es el que se llama capacitación y adoctrinamiento. Y acá es donde yo les quiero ser claros. Y esto grábenselo. Yo lo que tengo que definir de un puesto, cuando digo quién lo tiene que ocupar, qué capacitación tiene que tener, me estoy refiriendo a qué tiene que saber antes de ocupar el puesto. Porque en nuestras organizaciones siempre nos van a capacitar, aunque sea para decirnos cuál es la clave del mail que tenemos que usar. Me van a capacitar en utilizar tal programa, tal software, tal sistema, tal red. Eso no es capacitación en los términos de un diseño de puestos, precisamente porque lo hago adentro. Yo acá estoy definiendo puestos. Entonces, ¿a qué se refiere a esto? Cuando digo que para ocupar el puesto de gerente de producto, tiene que ser licenciado en administración. O cuando digo que para ser contador, para ser el contador de la empresa, busco un contador público. O para el diseño de nuevos mercados, estoy buscando un ingeniero o un egresado en ciencias económicas con un MBA. O cuando estoy diciendo que sepa manejar inglés. O que sepa manejar chino. O si estoy buscando a alguien para seguridad e higiene, que sea un técnico en seguridad e higiene. ¿Se entiende? El parámetro de diseño capacitación se refiere a qué tiene que saber esa persona, qué tiene que requerir el puesto que la persona que lo vaya a ocupar tenga antes de entrar a la organización. No que yo lo vaya a capacitar en eso. ¿Podría ser el caso de un hospital que toma a los médicos ya capacitados a través de la universidad? Totalmente, totalmente, totalmente. Eso no quiere decir que después el hospital no lo capacite en alguna cuestión puntual. Pero la formación la adquirió afuera. La capacitación se refiere a los conocimientos y destrezas que adquiere antes de ingresar a la organización. Eso sería cuando en el método de coordinación de estandarización de entradas, ¿o no? Sí, la estandarización de habilidades está atrás, claro. Sí, sí, sí. A ver, todo va a terminar, ya te dije, los mecanismos de coordinación y las partes es algo que va a recorrer toda nuestro diseño de estructura. ¿Está bien? Atrás estamos hablando siempre de parte y mecanismo, parte y mecanismo, parte y mecanismo, siempre. ¿Está bien? Ahora nos metemos adentro, vamos más adentro. Estamos diseñando un puesto. De ese puesto tenemos que decir qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y quién tiene que hacerlo. Para eso tenemos 3 parámetros de diseño: especialización horizontal y vertical, formalización, capacitación y adoctrinamiento. Entonces, vos ¿viste un aviso en el diario cuando te dice se requiere un gerente de producto para cubrir tal puesto en tal empresa? Y ahí te dice, necesitamos que sepa hacer esto, va a tener a cargo tal cosa, va a depender de tal gerencia. Bueno, ahí te está diciendo el qué, el cómo y el quién. Eso es un diseño de puestos. Cualquiera de ustedes que trabaje, pregunten en su organización cuál es el diseño de puestos. Bueno, y van a encontrar el qué, el cómo y el quién, si está bien diseñado. ¿Está bien? En términos académicos y para administración 2, y ahí sí, tenés que aprenderlo así, porque esto es como todo. Vos aumentás para la vida, vos cuando diseñes puestos, acordate el qué, el cómo y el quién. Qué, cómo y quién. Vos acordate de eso. Ahora, para probar esta materia, yo necesito que ese qué, cómo y quién me lo bajes
a especialización horizontal y vertical, cantidad de tareas y control sobre la tarea, ¿no? A formalización, sí o no, capacitación y adoctrinamiento. ¿Qué capacitación se requiere para ocupar ese puesto? El adoctrinamiento tiene que ver para puestos muy específicos que necesita gente de mucha confianza. Son más que nada para búsquedas internas. ¿Esto sabes cuándo pasa? Cuando vos tenés que abrir una sucursal de tu negocio en otro lado. La tentación de que pones en otro lado, estoy diciendo capaz en España, o en Bragado, o en la tentación de que esa persona quiera abrir su propio negocio una vez que le va bien es altísima. ¿Sí o no? Entonces, para esos puestos lo que se dice es que se requiere mucho adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir? Mucha gente identificada con la organización. Ojo, capaz somos nosotros los que estamos jugando el celular y decís, che, Eduardo, yo quiero poner mi propio emprendimiento. Bueno, está bien, pero desde el punto de vista organizacional, vos tenés que buscar que esos puestos los ocupe la gente de mayor adoctrinada, que no es un término muy feliz, ¿no? Porque digo, adoctrinamiento nos refiere a alguna parte no tan linda. Es un concepto, yo digo, podría haber buscado otro concepto, Minsberg, pero llamarle compromiso con la organización. ¿Está bien? Hay determinados puestos que vos requerís de personas de mucha confianza. Generalmente los gerentes de finanzas de cualquier organización pública, el adoctrinamiento es una cuestión importante. Capaz no buscás el que más sabe, o además del que más sabe, lo que más buscás es el tipo de más confianza. Un gerente de compras. ¿Por qué? Y porque las instituciones grandes, vos ahí buscas gente que, además de los conocimientos técnicos, tenga adoctrinamiento, tenga confianza, tenga compromiso con la organización. A veces te puede salir bien, te puede salir mal, son dos cosas distintas. Lo que te digo es, el parámetro se refiere a que vos buscás, además, adoctrinar, compromiso con la organización. Generalmente vienen o de la confianza o de agentes internos, esas búsquedas. ¿Está bien? Y ahí terminamos el primer grupo, terminamos de diseñar los puestos individuales. Y tenemos que pasar a diseñar la superestructura. ¿Ven que el diseño de la superestructura, lo ven acá, estamos en el rosa ahora? ¿Ven que avanzamos en el cuadro? ¿Sí? Ya pasamos el diseño de posiciones individuales. Nos fuimos al diseño de la superestructura. Y acá tenemos dos parámetros de diseño. El agrupamiento de la unidad y la dimensión de la unidad. Les voy a decir el más fácil. La dimensión de la unidad, ahora vuelvo al agrupamiento, tiene que ver con si las unidades, ahora estos puestos los tengo que agrupar. Esto es lo que tengo que definir. ¿Cómo voy a agrupar esos puestos? La dimensión de las unidades es la cantidad de empleados que un gerente puede manejar. La dimensión de la unidad termina en cuánta gente le pongo a cargo a una persona. Esa es la dimensión de la unidad. ¿Cuánta gente creen que pueden ustedes tener a cargo? ¿O de qué depende? ¿O de qué creen que puede depender? Depende de la tarea que vayas a realizar. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de sellado de fugas en proceso continuo, es una tarea bastante específica, bastante peligrosa. Básicamente es meterte a los tubos IPF, sellar la fuga mientras continúan los fluidos ahí, y a veces hay tóxicos y demás, y yo calculo que podría tener a 4 personas a cargo, que serían más mis compañeros que tenerlo a cargo. Sería estar todos cagándonos de calor con el traje aluminizado abajo, buscando que uno se quede arriba alcanzando las herramientas, y sería más, puedo ordenarlo por afuera, como hace el maestro de obra, pero más que eso, tiene que ver mucho para mí con la tarea, si es peligrosa, si es muy específica y demás. Muy bien, tiene que ver con la tarea, tiene que ver con las habilidades. Por eso los libros de texto siempre hablaban de que una persona podía tener a cargo entre 7 y 8 personas. Párame, Estefano, dame un segundo. ¿Por qué decían esto? Porque tradicionalmente, lo que se creía era que había solo dos formas de controlar lo que hacían los demás. O por el ajuste mutuo, o por la supervisión directa. Entonces, si vos te agarrás solamente de esos dos mecanismos de coordinación, es probable que solo puedas manejar un número limitado de personas. Yo siempre estoy en contra de las definiciones 7, 8, 10, 5, 15, 20.
Pero sí es cierto que vos, si querés utilizar como mecanismo de control o de coordinación la supervisión directa o el ajuste mutuo, tu amplitud de gente a coordinar o a controlar es más acotado. Cuando evolucionó la administración aparecieron las estandarizaciones. Y entonces ahí el número de gente que se puede coordinar o controlar es mucho mayor. Porque si la gente ya sabe lo que tiene que hacer, lo que se requiere de la coordinación o del control es mucho menos. Ejemplo. ¿Cuántos docentes tiene la facultad? ¿Cuántos docentes creen que tiene la facultad? ¿Cuántos? 100. ¿Cuántos? ¿Más de 200? 150, 200 para mí. ¿Quién? ¿Alguien más? 200. Bueno, la facultad tiene 900 docentes. Ah, listo. 900 docentes. ¿Sí? 257 profesores y los demás son auxiliares. ¿Saben cómo se coordina todo eso? ¿Cuánto es la estructura para coordinar todo eso? Un secretario académico con 2 personas que le ayudan, 5 directores de departamento con un asistente cada uno. Con esa estructura vos coordinás 900 personas. ¿Por qué? Porque tenés la estandarización de habilidades. Vos no tenés al director de departamento viendo acá cómo se está dando la clase. Confía en que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque confío en la estandarización de habilidades como mecanismo de coordinación, no en la supervisión directa. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en cualquier fábrica que estandarizó su proceso productivo. Amplió la dimensión de las unidades. Ahí en el chat ponía, esto tiene que ver con la economía, con las economías de niveles. Claro. A ver, nadie quiere pagar estructura administrativa. Nadie quiere pagar estructura administrativa porque es costo. Ahora, ¿de qué depende que las dimensiones sean más grandes? Del mecanismo de estandarización que determinás. Entonces, cuando ustedes lean en los libros que las dimensiones de las unidades no tienen que pasar las 7 o 8 personas, esta es una concepción vieja era porque se utilizaban como mecanismos de coordinación el ajuste mutuo o la supervisión directa. Cuando vos vas a estandarizaciones de habilidades, de resultados o de procesos, esas dimensiones de las unidades se pueden ampliar. ¿Cuándo podemos utilizar este tipo de estandarización? Como lo dijo Estefano, tiene que ver con el tipo de trabajo, tiene que ver, bueno, por supuesto, con la dimensión de la unidad. ¿Está bien? Entonces digo, la dimensión de la unidad no es una respuesta que se pueda dar como antes se daba, 7 u 8 personas. Y lo otro que hay que definir de nuestra estructura es qué base de agrupamiento vamos a utilizar. Si la por función o por marcado. Este parámetro de diseño quiere decir, che, ¿cómo vamos a juntarnos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y ahí hay 2 bases de agrupamiento fundamentales. La que se llama la base de agrupamiento por función y la base de agrupamiento por marcado. ¿Saben qué significa cada una? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado? Sí. En Admin 1 sí, lo tienen que ver, esto no. Sí, es como que agrupa, o sea, nosotros en Admin 1 vimos entre 5 y 6 criterios de departamentalización y ahora como que se agrupan en 2. Muy bien, sí. ¿Y cuándo elegís uno u otro? Depende de la interdependencia de las tareas. Por ejemplo, en el caso de una empresa divisional que necesita independencia de las unidades, seguramente elige un agrupamiento por mercado. Muy bien, muy bien. Yo digo, para que todos lo tengan claro, cuando hablamos de un agrupamiento por función, es que nuestra organización va a tener como departamentalización primaria, y en esto, Milo, después yo quiero hacer alguna referencia, primaria, la más tradicional. Área de comercialización, producción, administración y finanzas, recursos humanos, sistemas. ¿Está bien? Con los nombres que quieran, ¿no? Pero digo, todos los que dedican a comercial en un área, todos los que dedican a producción en un área, esa es la por función. ¿Está bien? Cuando vean un organigrama
en donde vean, vean esta distribución, está utilizando el argumento por función. Y el por marcado es cuando, como distribución, departamentación primaria, decimos gerente regional de Latinoamérica, gerente regional de Norteamérica, gerente regional de Asia. O gerente de grandes clientes y gerente de pequeños clientes. O gerente de esta unidad de negocios versus gerente de otra unidad de negocios versus gerente de otra unidad de negocios. Siempre después del argumento por marcado, que puede ser por producto, por cliente o por zona geográfica, va a tener adentro un agrupamiento por función. Por eso digo, ojo, que es la departamentalización primaria la que estamos hablando. Y si ustedes tienen que recomendarle a un empresario, ¿cuál le dicen que utilicen? ¿La base de argumento por marcado o por función? Depende de la diversificación de su emprendimiento, de su empresa. Digamos, Muy si bien. se reparte en varios países, en varias regiones, sí, en principio te digo, departamentalizar por mercado, fíjate que tenés un lugar en Latinoamérica, un lugar en Estados Unidos, en Asia, bueno, en McDonald's. En Asia no venden los mismos productos que acá, y es imposible que el que trabaja en Estados Unidos se dé cuenta de las necesidades de los asiáticos. Muy bien. ¿Quién está hablando? Yo, Estefano. Muy bien, Estefano. Muy bien, perfecto. La base de agrupamiento, si ustedes leen, siempre te va a decir que la por marcado hace que esté más cerca del cliente, que reaccione más cerca a las necesidades que tiene ese cliente, esa zona geográfica, ¿entendés? Está perfecto lo que dijiste, Estefano. Esa zona geográfica, ese cliente o las necesidades de ese producto. Entonces, la base de argumento por marcado, que es más moderna, claramente tiene ese tipo de ventajas. El tema es cuál es la desventaja que tiene. Que es lo que yo le digo a todo el mundo. Bueno, ok, estamos todos de acuerdo en la base de argumento por marcado. Es más, yo te voy a decir otra cosa. Cuando vos trabajás por la por función, el problema es que nadie se hace cargo de cuando los dos no son buenos. Vos trabajás por función y si una empresa no vende, vos vas a la reunión con los gerentes y el de comercial te dice, ¿sabes lo que pasa? El área de finanzas no me saca ninguna promoción para este producto. ¿Cómo querés que lo venda? Mirá lo que está haciendo la competencia. Vos vas al de producción y te dice, ¿sabes lo que pasa? No vendemos porque los de marketing no hacen nada. Y vos vas al de finanzas y te dice, esto no venden porque venden espejitos de colores. O al revés, el de marketing vende un producto que no se produce, con prestaciones que no da, porque lo que le importa es vender. En la por función tenés, además de la desventaja respecto a la por mercado que vos decís, es que es muy difícil asignar responsabilidades. Cuando hay un problema, todos hacen así. No, del al lado. Cuando vos tenés una base de argumento por mercado, si no funciona un producto, o no funciona una zona, o no funciona una unidad de negocios, vos le vas a ese mini gerente general, al responsable de eso. Es claramente identificable. Siempre te voy a contar el mismo ejemplo. Nosotros cuando trabajábamos en una financiera, cuando había incobrables altos, el área de mora decía, esto por favor, en términos poco académicos, el área de mora de esa organización nos decía, lo que pasa es que los de ventas, con tal de vender préstamos a cualquiera, le entregan la plata a cualquiera. Después no pagan, ellos cobran premios porque vendieron mucho, y nosotros no cobramos premios porque no cobramos, porque nos aumenta la mora. ¿Quién tiene la culpa? Los de ventas te decían, y los de mora que hagan lo que tengan que hacer, yo hago lo que tengo que hacer, que es vender préstamos. Y los de mora te decían, sí, está bien, vos vendés cualquier cosa, vos cobrás premio porque cumplís el objetivo de venta, y mi objetivo de mora se me dispara para arriba. En ese caso, fue un lindo lío, pero lo que hicimos fue estandarizar el proceso de venta, de entrega de préstamos. Entonces, si esa mora estaba explicada por préstamos mal entregados, se le achacaba la responsabilidad a ventas. Si esos préstamos en mora estaban bien entregados, la responsabilidad era de mora. Pero vos fíjate cómo tuviste que cambiar toda la forma porque se tiraban la pelota entre ellos. De quién tenía la culpa. Por supuesto que, como en todas las organizaciones, el problema era mitad y mitad. Un poco que se entregaba préstamo a quien no correspondía y un poco porque mora
no hacía lo que tenía que hacer. Siempre ¿Y pasa qué en hace mí. Mora en ese...? Mora son los incobrables. Los llaman Sí, los que no pero cobran, digo, no. ¿qué hace el área de Mora para que no haya Mora? Para que te paguen. Bueno, en este caso, en esta organización, por empezar, llamarlo por teléfono, siguiendo después citarlo para hacer una renegociación, y en tercer caso, judicializarlo. Pero en realidad ellos cobran cuando la mora se levanta. Entonces, judicializarlo nunca es una buena opción. Porque pasa a otra área de la financiera, ¿me entendés? Lo que necesitas es resolver el problema. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Pero lo que te digo es que por función tienen todos esos problemas. El que vos dijiste que es excelente, pero además tienen estos problemas, que es difícil asignar la responsabilidad. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué la siguen usando? ¿Por qué todavía hay organizaciones que utilizan el argumento por función? Y acá la respuesta está, que a mí me gustan estas clases, porque a mí me gusta el realismo, es porque son más baratas. Porque las de mercado, todas las bases de argumento por mercado, adentro, necesitan una por función. Adentro necesitan una por función. Entonces son más caras. Son estructuras más amplias, más anchas. Y son más caras. Entonces, ¿por qué se siguen usando las por función? Pues son más baratas. ¿Está bien? Pero bueno, este es el grupo de parámetros de diseño de superestructura. Pasamos al tercer grupo, que tiene que ver con el diseño de encadenamientos. Esto es simplemente, es decir, revisemos la organización y definamos qué sistema de planeamiento y control queremos. Esto consta de dos parámetros, que no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es qué sistema de planeamiento y control queremos, y el otro es si necesitamos dispositivos de enlace. En el sistema de planeamiento y control, lo único que tenemos que decir, que definir de nuestra organización que estamos haciendo la estructura, es diseñar qué sistema de planeamiento y control vamos a adoptar. Planeamiento de la acción, que es regular acciones específicas, se vincula con la estandarización de los procesos de trabajo, o control de desempeño, regular los resultados generales. Pero esto es a nivel organizacional. ¿Vamos a mirar procesos o a mirar resultados? ¿Qué sistema de planeamiento y control vamos a adoptar? Si utilizamos el del planeamiento de la acción, es este. Si utilizamos control de desempeño, es este que está acá. No es más que eso. En general, obviamente, las que utilizan estandarización de resultados buscan este sistema de planeamiento y control. Las que utilizan sistema de estandarización de proceso buscan el planeamiento de la acción. Y el otro tiene que ver con buscar qué dispositivos de enlace se necesitan en nuestra organización. Esto quiere decir ¿está bien coordinada nuestra organización? ¿Necesitamos generar dispositivos de enlace? Y para esos dispositivos de enlace es que tenemos distintas herramientas, o posiciones de enlace, o gerentes integradores, o fuerza de tarea. Entonces déjenlo acá, y después lo vamos a retomar el jueves más tranquilos. Pero quiero terminar con el último parámetro de diseño, que es más importante, que es el de ¿a quién le doy poder en mi organización? En ese ¿a quién le doy poder en mi organización? Es el cuarto grupo que tiene que ver con la descentralización, que tengo que definir la descentralización para la toma de decisiones. Y ahí tenemos, ¿se acuerdan que teníamos 5 partes de la organización? ¿Se acuerdan que vimos 5 partes de la organización? Sí. La primera opción es que el poder quede en la cumbre estratégica. Si el poder queda en la cumbre estratégica, no hay descentralización de poder. Nuestro amigo Alejo hoy tiene centralizado el poder de toma de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí no hay descentralización. Cuando el poder queda concentrado solo en la cumbre estratégica, lo que se dice es que hay centralización de poder. El problema es tenemos que definir
cuando empezamos a desparramar poder en la organización. Y ahí hay 3 dimensiones distintas que tenemos que poder contestar. La primera es saber si la descentralización va a ser vertical u horizontal. No tiene que ver con la especialización. Acá estamos viendo a qué parte de la organización le damos poder. ¿Se entiende? Eso estamos definiendo. Tenemos 5 partes. La vertical es cuando yo le doy poder a la línea media o al núcleo operativo. Cuando bajo por la línea, ¿ven el cuerpo de la configuración? Cuando yo bajo por la línea de la cumbre estratégica a la línea media o al núcleo operativo, se dice que la descentralización es vertical. Cuando me voy a los costados, se dice que es horizontal. Por lo cual, si el poder va a la tecnoestructura, ¿la descentralización es vertical u horizontal? Horizontal. Horizontal. Perfecto. Horizontal. Si va al núcleo operativo es vertical, si va a la línea media es vertical, y si va al staff de apoyo, que no pasa casi nunca, es horizontal. ¿Estamos de acuerdo? La segunda respuesta, la segunda pregunta, tiene que ver si la descentralización es limitada o no limitada. ¿Qué quiere decir limitada o no limitada? Se dice que la descentralización es no limitada cuando llega a la base de la organización. ¿Cuál es la base de la organización? ¿Cuál es la parte más baja de la organización? Núcleo operativo. Núcleo operativo. Núcleo operativo. Cuando llega al núcleo operativo, se dice que la descentralización es no limitada. Fue hasta la base, más no puede bajar el poder. Cuando queda en cualquiera de las otras partes de la organización, tecnoestructura, línea media o staff de apoyo, la descentralización es limitada. Digo, son dimensiones distintas. Horizontal o vertical es una pregunta. Ya sabemos, cuando baja por la línea es vertical. Cuando se va a los costados es horizontal. Siguiente pregunta. ¿Es limitada o no limitada? Cuando baja hasta la base es no limitada. Cuando frena antes es limitada. Por supuesto que puede ser limitada y vertical. Si está en la línea media el poder, va a ser vertical y limitada. Limitada, no ilimitada. Limitada. Cuando va a la tecnoestructura, va a ser horizontal, limitada. Cuando va al núcleo operativo, va a ser vertical, no limitada. Y la tercera decisión tiene que ver con si el poder se descentraliza de manera selectiva o paralela. Paralela es cuando yo a las personas que están en el mismo nivel de la organización, las distintas personas que están en el mismo nivel, les doy el mismo poder. Y selectiva cuando a algunas personas de ese nivel le doy poder y a otras no. Vamos a ejemplos porque esto es más fácil cuando se lleva ejemplos. En este gráfico, en el segundo, en el que estoy marcando, ¿quién tiene el poder? Además de la cumbre estratégica, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué parte? Tecnoestructura. Tecnoestructura. La tecnoestructura. Estas son típicas organizaciones en donde el proceso productivo es clave. Porque ¿quién lo estandariza? ¿Quién dice cuál es la mejor manera de hacer el trabajo? La tecnoestructura. ¿Está bien? Acá están los analistas de sistemas. Las productoras de bienes y servicios, de productos estandarizados, las fábricas, generalmente la parte clave es la tecnoestructura. ¿El poder acá es horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. ¿Limitada o no limitada? Limitada. Limitado. Limitada.
Y cuando tenemos que contestar si selectivo o paralela, es a este nivel en la dimensión horizontal está la tecnoestructura y el staff de apoyo, ¿sí o no? ¿Ven que están al mismo nivel? Sí. Sí, sí. ¿Le da a los dos poder o a uno solo? Selectiva. A uno a uno solo. son selectivos. Entonces Es selectiva. Exacto. Exacto. Si vamos acá, línea media, el poder va a la línea media, ¿es horizontal o vertical? Vertical. 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 ¿Es limitada o no limitada? Limitada. 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 ¿Y es selectiva o paralela? Paralela. Paralela. Todos los gerentes en este nivel de línea media tienen el mismo poder. Si vamos acá, va a ser vertical, va a ser no limitada y va a ser paralela. Y esto es para cuando trabajan con adocracias, que no se preocupen, es cuando se arman constelaciones de trabajo, pero no es el caso. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, cuando hablamos de descentralización, tenemos que contestar 3 preguntas. ¿A qué lugar va? Eso me va a decir si es horizontal o vertical. Si llega a la base o no de la organización, eso me va a decir si es limitada o no limitada. Y si a ese nivel, o a un determinado nivel, al nivel que esté, todos o algunos de los que forman parte de ese nivel tienen poder. Se le da el mismo poder. Nos faltan los factores contingentes. Yo me voy a conectar el jueves a las 4 para explicárselo. Porque ya ustedes están cansados, yo estoy cansado. Pero sí quiero repasar. Un minuto les pido. Antes, yo me conecto el jueves a las 4 para eso. Quiero que tengan esta filmina en la cabeza. Y cuando lean con esta filmina en la cabeza. Cuando hablamos de los parámetros de diseño, son 4 grupos de parámetros de diseño. Diseño de posiciones individuales, puestos. Diseño de la superestructura. Acá tenemos que definir fundamentalmente el agrupamiento y la dimensión. El diseño de los encadenamientos laterales, que es lo que menos vimos. Sistema permanente de control y dispositivos de enlace. Cuando se lo repasamos. Y el diseño del sistema de toma de decisiones. ¿Sí? Acuérdense, son 4 grupos. Estos son los parámetros de diseño que tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestra estructura. Después acuérdense los 5 mecanismos de coordinación y acuérdense las 5 partes de la organización. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí. Solamente en esta unidad se van a tomar los libros de Mixver, de los capítulos del 1 al 6, porque también en el programa estaba de Gili, no sé cómo se dice, y de otro más, DAF. Algo así. De DAF te pueden llegar a tomar las etapas del ciclo de vida de la organización. Pero vos empezás, como siempre digo, empecemos por Mixver, que es como el... Gili no te preocupes, porque Gili no te va a decir otra cosa que esto. DAF tiene una parte que habla porque de... dice, hablan de lo mismo. Sí, por eso te digo, sí, pero te lo van a yo te lo digo porque soy... Gili le hace un resumen de Mixver, pero a ver, no está mal leer Gili, ¿sabes qué? Como primer lectura, para entender. Pero después te lo van a ir a preguntar a este nivel de detalle, Milena, no te voy a mentir. No te va a alcanzar con lo que dice Gili, ¿me entendés? Te lo van a preguntar. Pero igual yo, en mi caso, entiendo más el libro de Mixver que de Gili. Mejor. Si entendés Mixver, anda por Mixver, que es más profundo. De edad, ahora cuando veamos edad y dimensión, en el tema de la edad de la organización te pueden llegar a tomar las etapas de la organización. Que eso lo da DAF. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Gracias. Yo tengo una duda. Sí. Entre el concepto de diagrama y flujograma. Pará. Bueno, a ver, Lautaro. Decime vos, Lautaro, después le contesto a Agustín. No, algo que me quedó. El tema del parámetro de la comunicación, ¿está en el mecanismo de coordinación o no tiene nada que ver con eso? La comunicación dentro de la estructura. Es decir, en la supervisión directa sabemos cómo es, en el ajuste mutuo también, pero digo, ¿no es un parámetro de diseño de la comunicación actualmente? No en los términos... No, está bien, ahora te entendí lo que me decís. No. El modelo está planteado como que vos definís las partes, los mecanismos, no está mal lo que decís, sí. Ahora te entendí, pero no está como parámetro de te lo da formalmente el organigrama, la estructura te lo da, pero no hay ningún parámetro, nada. No, es cuando vos armás el diseño de la superestructura, se da por sobreentendido que las unidades que dependen de la superiora se tienen que comunicar. Pero sí, no está establecido. ¿Está bien? Sí. La diferencia del concepto de diagrama y flujograma. Agustín, ¿estás por ahí?
¿Agustín? Eduardo. Sí, ¿a qué le apuntas a ver? Más que nada, digamos, al flujo de las actividades, porque encuentro similitudes, pero no sé si realmente hace hincapié al fondo, escarbando. Eso lo vamos a ver en la unidad 6. Por eso te pregunté. En la unidad 6 sí vamos a ver más flujogramas y procesos. Vos decís por la última imagen de Misberg que ahora la organización te la pone como proceso, como flujograma. A ver, no es lo que hace hincapié esta unidad. ¿Está bien? Eso está más en la unidad 6. ¿Estamos? Ok, entonces en la unidad 6 te pregunto. En la unidad 6 lo vamos a retomar esto, sí. ¿Qué más? Bueno, el jueves a las 4 yo prometo conectarme, aunque sea un ratito, le voy a pedir a Marisa, voy a coordinar con Marisa, solamente para explicar los factores contingentes. No me gusta que les quede así tan colgado. Y el viernes, 7:30, se conectan los que quieren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Bueno. Perdón, discúlpame, Eduardo. El viernes a las 7. Eso iba a pedir lo mismo. ¿Cómo? Gracias, Malena. Iba a pedir lo mismo que Malena, nada más. Lo pasamos por Instagram y el jueves, cuando los veas y los veo y lo tengo, ya se los paso. ¿Sí? Dale, genial. Dale. Bueno, muchas gracias chicos. Hasta luego, profesor. Gracias.